¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que nos ven de todas partes. Hola Paulina, hola Jorge, buenas tardes, don Ricardo Martínez. Un gusto tenerlo hoy día acá. Muchas gracias, igualmente para mí. Buenas noches Bueno. a todos los que están presentes y los que nos van a ver en diferido también. Saludos. ¿Cómo están? Buenas noches desde Chile, con frío. Mi coronel, muchas gracias por participar con nosotros nuevamente y bienvenido al programa de la Fundación. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de compartir con usted y aprovecho de saludar a la gente que está conectada y los que van a mirar posteriormente el diferido. Un abrazo para todos. Exactamente. Bueno, partamos con un análisis antes de entrar en el tema político, y lo que estábamos conversando en el estudio. Lo que pasó ayer con Colo-Colo, yo le preguntaba ahí a coronel, don Ricardo, le preguntaba, ¿tendrá esto que ver con la primera línea? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted, Ricardo, primero que todo? A ver, yo a priori no lo descartaría. Lo que pasa es que hay nuevas tribus urbanas que se han ido formando con el tiempo, sobre todo con este gobierno que tenemos, y hay unas tribus, que es los que participaron anoche, que se hacen llamar los piños, y está conformado por adolescentes entre los 12 y los 16 años, de todas las poblaciones, en el caso de la región metropolitana, pero están organizadas a nivel nacional. Y esa es la gente que obedece a una estructura superior y se dedican a hacer manifestaciones y a interrumpir cualquier actividad que se produzca para entorpecer la vida cotidiana de los chilenos. Ahora, si están o no, o están unidos con lo que se denominó la primera línea, yo a priori no lo descartaría. Se requiere tener mayores antecedentes, hacer una investigación y para poder hilar, porque estas cosas no existen las casualidades. Por lo tanto, todas estas cosas obedecen a una planificación o obedecen a algo que está expresamente diseñado para interrumpir la vida cotidiana de los chilenos. Eso es lo que les puedo decir respecto a lo que sucedió ayer en el estadio de Colo-Colo y que lamentablemente hay muy poca información oficial todavía. Por un lado hay gente que dice que parece que estos dos jóvenes tendrían entradas para haber ingresado al estadio, pero estaban en un lugar donde no se ingresa al estadio. Esa es la primera parte. La segunda parte, que habría sido Carabinero el que los mató, tampoco está claro, pero un chorro, porque fue un guanaco. Primero habían dicho que era un zorrillo que se subió arriba de la vereda, eso no quedó descartado. Fue un guanaco que lanzó agua para disolver a los manifestantes que ya estaban bastante enardecidos antes que sucediera el accidente. Y con ese chorro se cayeron los muchachos estos, y pareciera, porque tampoco está comprobado, de que la propia manada fue lo que los aplastó y por eso murieron. O sea, Carabineros no tendría eventualmente nada que ver en esto. Pero hay que esperar cuál es la información oficial del fiscal. Ya, no existen las casualidades, pero sí las causalidades, ¿ah? Sí, claro. Ya, eso es lo complicado. Don Jorge, ¿qué sabe usted? ¿Qué anda ahí? Yo sé lo mismo que el coronel Martínez, solamente creo que corresponde agregar que lo que vimos ayer no es más que un fiel reflejo del estado de decadencia y pudrición en que está nuestra sociedad, porque ningún sistema funcionó, nada. El único que funcionó más o menos fue Carabinero, pero el resto, el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional, no sé cómo se llama, pero seguridad no sé cuánto, la persona que está a cargo del Estadio Seguro, que al final la echaron ayer, en general todo lo que tiene que ver con el orden en Chile no está funcionando hace mucho rato. Fíjense que hace 7 años, yo estuve mirando algunos números, 7 años
años atrás teníamos un muerto cada 3 días. Hoy tenemos 3 muertos cada día. Y eso es demasiado. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados, por lo menos los más viejos, los más jóvenes, tal vez si ya se hayan acostumbrado, porque también están en un estado de decadencia moral muchos jóvenes, no todos, pero muchos. Que a mí me preocupa. Y no por mí, porque ya nosotros ya estamos en la recta final, ya no tenemos mucho que hacer más que esto que estamos haciendo ahora. Pero la juventud, los jóvenes, los que vienen detrás nuestro, ¿qué mundo van a vivir? ¿Qué Chile van a vivir? Si no hacemos algo luego, esto se va a poner tipo Tijuana, o sea, no Tijuana, perdón, Laredo, Texas, o al otro lado de Laredo en México, no Estados Unidos. Laredo, no me acuerdo en qué estado está eso. Y así, y vamos a terminar como un país narco, dirigido por los narcos y manejado tal vez hasta en el Estado por narcos. Si es que ya no estamos ya. Yo creo que ya están, ¿eh? Así que, bueno, ese sería mi comentario por ahora. Ya. Paulina. Solo decir que Pamela Venegas integró el Piño Los Disidentes. Ella era la encargada de Estadio Seguro. Era barrista de la UC. O sea, ¿qué podemos pedir con el tema Estadio Seguro que funcione si una barrista que integraba un piño que no tiene ni experiencia ni en seguridad ni nada, es una periodista o pseudo periodista, no lo sé, que estaba a cargo de Estadio Seguro? O sea, perdón. Además, todos estos pajaritos que andan en la calle tirando piedra. Hoy día escuchaba en la mañana en un matinal una mamá que llamó para denunciar a su hijo, tiene 13 años, que andaba tirando piedras. Bueno, y ella contaba cómo los reclutaban a los chicos ahí en las comunas y les pagan. Y ellos van escalando, no sé, desde el robo de un extintor en una micro, esa choreza, ellos van escalando así con propiedad dentro de estos grupos narcos que están a cargo de ellos y se sienten con poder. Yo escuchaba esa mamá y decía, yo tengo que trabajar, el papá tenía que trabajar y ella contaba cómo su hijo le decía que él integraba esto, a dónde iba, qué era lo que hacía, le contaba que había robado un extintor de una micro, que él era muy querido dentro de sus jefes, entre comillas. Y él, a mí la sensación que me dejó es que él contándole a la mamá toda su historia, era como el desafiarlos es, tú no tienes autoridad sobre mí, yo hago lo que quiero porque tengo gente desde otro lado que me respeta y si yo hago tal o cual cosa, cada vez voy teniendo más poder. Bueno, y estos personajes se dedican a reclutar niños de 12, 13 años y menos. Es cosa ver en las poblaciones que hay niños, los primera línea para el estallido terrorista, o sea, colocaban a niños de 5 o 6 años de barricada frente a ellos para que Carabineros los atacara. Entonces, todas estas cosas no son casualidad, digamos. O sea, era sabido que para el estallido terrorista eran las barras bravas las que manejaban y hacían todo este proceso de insurrección y destrucción y quema de Chile. Entonces, ¿qué nos extraña que ellos hoy día estén actuando de la manera que actuaron el día de ayer? Les da lo mismo. Ellos no tienen ningún compromiso ni con la sociedad, ni con sus familias, ni con ellos mismos.
A ellos les interesa conseguir el respeto desde el de arriba, el que le pone las lucas, el que lo estimula, el que les da las drogas, el que o sea, el resto les da lo mismo. Son niños y personas que no le tienen miedo a la muerte. Les da lo mismo cómo morir o de qué morir y no le tienen miedo a la muerte. Entonces tampoco tienen un cuidado con su vida, es cosa de verlos cómo actúan. Es muy parecido a la estructura que tú estás contando con la estructura que tiene las pandillas esta, la Mara Salvatrucha, la Calle 18, es más o menos el mismo sistema, así es que yo creo que pronto van a llegar al mismo sistema de las iniciaciones, que son salir a matar gente, y con eso van escalando también en posición. Es complicado. ¿Cómo lo ve, Ricardo, este asunto en términos lo que pasó ayer? ¿Sería una antesala a lo que va a sufrir un próximo gobierno? No importa el gobierno que sea, excepto que sea de izquierda, que no le va a pasar nada porque llevamos 3 años y medio. Estamos, o mejor dicho, están ustedes mucho más mal que lo que estaba en el año 2019, muchísimo más mal, y en 3 años y medio no han tenido una sola protesta en la calle. Entonces, mientras sea de izquierda no va a pasar nada porque van a seguir haciendo lo que tienen que hacer nomás. Pero cualquier gobierno que venga después, ¿qué es lo que le espera? ¿Esto es una antesala de lo que viene? Es probable, y lo que dices tú es cierto. La izquierda nunca le va a hacer problemas a un gobierno de extrema izquierda como el que tenemos. Claro. Se ve todo siempre lo mismo. Por lo tanto, cualquier gobierno que venga que no sea de izquierda, van a tener a la gente en la calle. Si el Partido Comunista lo ha dicho hasta la saciedad. O sea, siempre con un pie en el gobierno y un pie en la calle. Ellos nunca han dejado de tener el pie en la calle. Segundo lugar, hay una cantidad muy importante de las armas de capital bajo que no se ubicaron, y el Partido Comunista lo dijo públicamente ayer, antes que falleciera, de que esa era la reserva que ellos tenían. Inclusive hay muchas armas que se pasaron por un compromiso que tenía el Partido Comunista con el movimiento M19 en su momento. Por lo tanto, sí, hay gente que tiene armamento, hay un montón de personas que están detrás y uno no las ve, porque el problema es ese. Aquí mucho se habla de la inteligencia, que no hay inteligencia. No, inteligencia hay. Lo que pasa es que inteligencia nacional, que es la ANI la encargada del tema, no tiene inteligencia porque no tienen las personas adecuadas, no tiene la gente con la experiencia en lo que es hacer inteligencia de campo, porque no sacamos nada con estar mirando solamente las redes sociales y los diarios, los canales de televisión y los de YouTube. Se necesita tener una inteligencia de verdad, y esa no la tiene. No les corresponde a las Fuerzas Armadas hacer este tipo de inteligencia interna. Las Fuerzas Armadas tienen inteligencia, pero externa, y la inteligencia interna que tienen las Fuerzas Armadas, que es para proteger sus instalaciones y ver el tema de su personal, porque por ley las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia dentro de Chile. Así que eso hay que tenerlo claro. Lo que sí hacen inteligencia es la PDI y Carabineros, sobre todo Carabineros, y hacen muy buena inteligencia Carabineros. Lo que pasa, a ver, primero, después del caso Cachillanca, le desarmaron la dirección de inteligencia, la eliminaron, y poco a poco han ido recuperando algunas cosas, pero Carabineros hace lo que puede con lo que tiene y con lo que le permiten hacer, pero Carabineros es una institución que está muy bien preparada, tiene los elementos. Si lo que hace falta aquí es la voluntad política para poder parar estas cosas. Y con esto quiero contestarte la pregunta que tú estabas haciendo. Si el próximo gobierno se ve enfrentado a esto, que se va a ver enfrentado a ser de derecha, y tiene la voluntad política, esta cuestión no tiene que eliminar del país. Pase lo que tenga que pasar. Porque si no, vamos a terminar muy mal. ¿Sí? Aquí no se trata de la cantidad, aquí se trata de la calidad de las instituciones. Por ejemplo, para el 73 habían 10.000 soldados del ejército cubano al mando del general de la Guardia.
arrancaron, no se enfrentaron al ejército. Entonces, todos estos grupúsculos que hay no son complejos de disolverlos, acabarlos, terminarlos y exterminarlos. Pero de eso se requiere voluntad política, porque tiene costos. Y esos costos son políticos. Y las fuerzas policiales, tanto de investigaciones como carabineros, y si yo no soy partidario de ocupar a las Fuerzas Armadas en la ciudad, porque las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa. Pero si fuese necesario, tienen que entregarle las herramientas políticas para que puedan actuar, y esta cuestión se termina en un par de semanas. No hay más que hablar de eso. Y no necesitan sacar una nueva ley, no necesitan entrenar a carabineros, ni a la policía de investigaciones, porque el entrenamiento lo tienen. Son instituciones muy capaces que, desgraciadamente, este gobierno de izquierda, el gobierno anterior y el segundo de Bachelet, no los dejó actuar. Y nunca los han dejado actuar, porque se ve mal. Siempre en estas actividades hay daños colaterales y eso la gente lo tiene que tener claro. Es imposible que cuando uno, por ejemplo, si Carabineros lo hubiesen dejado actuar el día 19 de octubre, o sea, el 18 de octubre de 2019, yo le aseguro que Carabineros solo para en un día, en 2 días. ¿Hubiese habido un costo alto? Sí, por supuesto que sí. Pero no fue Carabineros el que empezó la trifulca, porque uno le llaman estallido delictual, estallido social. No, el nombre que debieran ponerle y decir toda la gente siempre es el acto de terrorismo más grande que ha tenido Chile en los últimos 100 años. Eso fue lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Fue un acto terrorista, el más grande que ha tenido Chile en los últimos 100 años. Entonces hay que usar las palabras correctas, porque empezamos a bajarle el perfil a cosas que no hay que bajarse. Sí, quemaron todo y nadie está preso. Y hemos seguido con esta cantidad. Así que por eso yo creo que el próximo gobierno que venga, si es de derecha, de la verdadera derecha, no lo que hay ahora, yo creo que la va a tener difícil, pero si tiene la voluntad política de hacer las cosas, va a salir airoso. Ahora, te quiero hacer una consulta. Si nos vamos a la historia de Chile, para que hubiera existido el año 73 un pronunciamiento militar, se necesitaba que la Corte Suprema, el Congreso, no me acuerdo cuál es la otra institución, estuvieran de acuerdo que las Fuerzas Armadas tomaran razón en esto y actuaran. Después del gobierno de Ricardo Lagos, no me acuerdo cuál fue el decreto que sacó, que le quita a las Fuerzas Armadas el ser garantes de la Constitución y de la constitucionalidad del país. Sí. Que en el año 73 sí existía. ¿De qué manera un próximo gobierno tendría que enfrentar un problema que ya pasaría a ser inconstitucional del momento en que se lo sacan? Perdón, Ricardo, antes de que tú contestes, quiero agregar algo de lo que acaba de señalar Juan. Y de ahí, mira, te faltó, Juan, decir que Ricardo Lagos y la gente de Chile Vamos hicieron esa enmienda constitucional. Ya. Eso no. Exacto. Y que lo primero que hay que decir aquí es efectivamente lo que tú acabas de relatar, que en la Constitución del año 25, porque esa es la Constitución que estaba vigente, el 73, había, ¿no es cierto?, un artículo que establecía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad del país. Uh-huh. Y en base a eso, porque mucha gente no lo entiende, en base a eso, por eso se llama pronunciamiento militar y no golpe de Estado. El Congreso Nacional declaró que Allende había dejado de ser presidente porque salió de la Constitución. La Corte Suprema sacó también un auto acordado declarando que Allende era inconstitucional, y la Contraloría General de la República lo mismo. Por lo tanto, esas tres instituciones le pidieron, especialmente el Congreso, le pidió a Allende que abandonara el poder porque ya había dejado de ser presidente. Así sucedieron las cosas. Como él se negó, ahí el Congreso llamaron a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y le dijeron: señores, la Constitución dice esto,
este señor ha sido declarado, ya no es presidente, por lo tanto, de acuerdo a esta Constitución, ustedes son los que tienen que actuar. Y eso es lo que hicieron, por eso se pronunciaron las Fuerzas Armadas a petición de dos de los tres poderes del Estado, pero en razón de lo que establecía la Constitución. Por eso que no es un golpe de Estado. O sea, no fueron las Fuerzas Armadas que declaraban a Allende fuera de la ley. No fueron las Fuerzas Armadas que declaraban que Allende ya había dejado de ser presidente porque se había tornado en un personaje que había violado muchas veces la Constitución. Bueno, ese escenario hoy día no existe. Pero eso no significa de que, por ejemplo, un presidente cualquiera, vamos a nombrar un presidente cualquiera, coloque el estado de excepción más gravoso que hay, que es el estado de sitio. ¿Por qué es más gravoso? Porque dejan de funcionar los tribunales en tiempo de paz, funcionan los tribunales en tiempo de guerra y los jefes de zona de estado de sitio son los que toman el mando de todo. Y el presidente maneja el tema. El estado de sitio permite a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile, a la PDI, actuar de una manera que el estado de emergencia no lo pueden hacer. Porque de hecho en el estado de emergencia todavía hay algunas autoridades, muchas autoridades civiles que están por sobre las autoridades militares en los estados de emergencia. Pero, por ejemplo, no existe el estado de emergencia acotado. En ninguna parte de la Constitución sale. Con los 4 estados de emergencia ninguno sale que es acotado, son como son. Ahora, si el presidente que se viese enfrentado a tener que colocar el estado de sitio, tiene 5 días antes que el Congreso le diga que no. Tiene 5 días, por lo tanto, las Fuerzas Armadas y Carabineros pueden actuar en esos 5 días. Lo pueden hacer. Pero no para dar un golpe de Estado, porque hay un presidente, que es el presidente de la República, el que le está pidiendo, señores, he declarado estado de sitio y tienen que, necesito cuáles son los nombres de los jefes de zona de estado de sitio en las distintas regiones para poder nombrarlos bajo decreto y esto parte. Eso es lo que corresponde. Por lo tanto, no hay que pensar de que va a volver a haber un pronunciamiento militar, primero porque la Constitución no lo establece. Si intervienen las Fuerzas Armadas, derechamente un golpe de Estado. Derechamente un golpe de Estado. Tercero, no lo van a hacer porque la gente dice que las Fuerzas Armadas son cobardes, que el juramento de la bandera dice tal cosa. En realidad, mucha gente habla cosas que no sabe. En ninguna parte del juramento de la bandera sale que los militares tienen que salir a inmolarse por una situación que es una situación política, no es una situación de la Fuerza Armada. No la generaron las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hoy día, como está el mundo interconectado, es muy difícil que cualquier país en el mundo se atreva a dar un golpe de Estado porque inmediatamente lo cierra. ¿Y qué hacemos? Si Chile no es capaz de sobrevivir con las cosas que produce. Chile es un país eminentemente exportador. Nadie le compra nada. Por lo tanto, es muy difícil. Las Fuerzas Armadas tampoco se van a prestar para eso, porque los problemas políticos tienen que arreglar los políticos y la gente. Les pongo un ejemplo. En las últimas elecciones de alcaldes, gobernadores, cobres y concejales, el pueblo de Chile eligió a 5 alcaldes, reeligió, porque eran alcaldes, reeligió a 5 alcaldes que estaban formalizados. Eligió gobernadores que estaban cuestionados porque habían pasado cientos de miles de millones de pesos a fundaciones que aparecieron en dos días, en una semana, antes que partiera el gobierno del marxista que tenemos en la moneda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso que les digo yo, el presidente tiene las herramientas constitucionales, no necesita hacer ninguna ley para hacer lo que tenga que hacer en caso que se intente hacer algo similar al 18 de octubre del 2019, pero para eso tiene que tener los pantalones bien puestos y tiene que tener muy claro que ese mandatario que está en ese minuto no va a poder salir nunca de Chile, porque van a perseguir los organismos internacionales. Eso te iba a preguntar justamente. No, claro.
Porque disculpe que me extienda un poco en el No, tema, no, dale. pero, por ejemplo, si a mí me preguntan qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno, de partida salirse del ACNUR, del tema de los refugiados, tiene que salirse de la cuestión de los derechos humanos, tiene que salirse de la Corte Penal Internacional, tiene que eliminar algunos tratados internacionales, tiene que salirse de los tratados internacionales, y tiene que echar a los 17 organismos satélites que hay en Chile que tiene la ONU. Chile le paga a la ONU 52 millones de dólares al año, pero aparte de eso, mantiene a los 17 organismos que hay en Chile, entre ellos la CEPAL, que está lleno de zurdos. Entonces, mientras eso no suceda, no se pueden hacer muchas cosas. Porque, por ejemplo, tenemos 25 ministerios. Si con 12 vas y sobra. Fíjense que les voy a decir otra cosa, que hay muy poca gente, y con esto termino. Cuando se crea el cargo de gobernador regional, ¿qué fue lo que se nos dijo? Que se terminaron los intendentes y el que iba a estar a cargo de la región era el gobernador. ¿Qué se hizo en la práctica? Le cambiaron el nombre al intendente en el mismo lugar, en el mismo edificio, y le pusieron delegado presidencial. ¿Ustedes saben cuánto nos cuesta a nosotros mantener al año, estoy hablando del presupuesto del año 2025, ¿saben cuánto nos cuesta a los chilenos mantener a los delegados presidenciales y provinciales? Nos cuesta 82 billones de pesos, o sea, 8.500 millones de dólares. Eso nos cuesta. Está en el presupuesto de la nación. Eso. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando y del compromiso que hay que tomar al asumir un gobierno que no sea de izquierda, ahí te mandé un videíto que a lo mejor podríamos compartirlo. Lo veo enseguida. Y ahí se dice más o menos lo que hay que hacer. Es un escándalo lo que nos estamos gastando en toda esta gente que no sirve para nada, que no hace nada, que tienen un nivel intelectual bastante limitado según mi punto de vista, y personas que también solo están ahí para llenar un cargo, para aparecer en la tele, para proyectarse políticamente, para a futuro tal vez elegirse como diputado o senador o qué sé yo, o core, para seguir viviendo de la teta del Estado eternamente durante años de años de años. Entonces, pero ya lo hemos dicho tantas veces, si la culpa no es del chancho. Y es de nosotros. ¿Sí? Pues. Es el votante, el responsable de la debacle que tenemos hoy día. Hoy de los alcaldes corruptos, no nos olvidemos el joven primera línea que está de alcalde en Puente Alto, votado por la misma gente. Claro. No nos olvidemos de eso. Es que ese al final del día, lo que dices tú, lo que estaba diciendo Jorge, es la verdad. Me van a disculpar que sea tan franco y que use palabras un poco soeces. Yo estoy hablando en general, por si acaso, no estoy hablando de la gente que está en el estadio y los que se sienten verdaderamente chilenos. Yo me metí en toda esta historia a partir del 18 de octubre del 2019. De ahí he estado en el rechazo, en el voto nulo, en el contra, en todas estas historias, y hemos trabajado muy duro. Y yo al comienzo empecé a visitar poblaciones periféricas en Santiago y todo, y al comienzo yo pensé de que la gente era ignorante. Esa era mi sensación. Pero después de la elección del año pasado, yo la verdad que me di cuenta que la gente es imbécil. Eso es. Discúlpeme por la expresión. Comparto plenamente. Comparto plenamente. Ahora, volviendo al tema de la medida que podría tomar un próximo presidente si tiene
las ganas de hacer las cosas. Las consecuencias que le van a traer es justamente que lo van a perseguir por todos lados, internacionalmente y también nacionalmente, si no hay vuelta que darle. Pero eso no lo puede hacer solamente un presidente, necesita del apoyo político. ¿Tú encuentras que hay apoyo político para apoyar a un presidente? Todo va a depender. Todas las cosas, Juan, se pueden hacer y depende de la muñeca que tenga el presidente que va a llegar. Ya. ¿Por qué lo digo? Hay cosas que no las puedo decir aquí públicamente, ¿no? No. Pero hay formas de atraerse, de decirle, de conversar con el Poder Judicial. Voy a hablar de conversar con el Poder Judicial, conversar con el Congreso y de conversar con la Fiscalía Nacional para establecer y determinar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cuál es el apoyo que necesito cada una de las instituciones, porque la idea, estamos hablando que todo se haga dentro de la ley, nada fuera de la ley. Yo no soy partidario de hacer cosas fuera de la ley. Entonces, para eso tú tienes que tener la virtud de saber hacerlo. Y para tener clara esa cuestión, tú tienes que tener buenos asesores. Sí. Porque tú no puedes, porque convengamos lo siguiente. Hoy día, para muchísimos chilenos, en las próximas elecciones que se avecinan el 16 de noviembre, están postulando porque están buscando un puesto de trabajo, no porque les interesa el país. Ya. Eso es lo que están haciendo. Fíjate que hay 289 personas inscritas postulándose al cargo de presidente de la República. 289. Como independiente. Entonces, eso habla de la descomposición que tiene este país. Porque todo el mundo piensa que ocupar un cargo de ese nivel es fácil. No, no es fácil, es muy difícil. En primer lugar, tiene que tener personas. Yo siempre digo, el presidente que venga tiene que tener 4 características. Primero, que sea valiente. Segundo, que tenga convicciones. Tercero, que sepa que va a la hoguera, porque esa es la realidad, para poder hacer las cosas. Ya. Y cuarto, que sepa utilizar el criterio y la muñeca, porque hay cosas que se pueden hacer. Si a mí me preguntan, para mí, más importante en las próximas elecciones que el presidente es el Congreso. Absolutamente de acuerdo. Y para eso, ¿cómo filtras tú? Ningún partido político tiene las herramientas, y cuando me refiero a herramientas, no tiene gente con las competencias para poder investigar a los candidatos. Porque no lo investigué, ¿qué es lo que dice? No vi las redes sociales. Eso no va a investigar a nadie. Investigar hay que investigarlo, o sea, de repente saber qué es lo cuál es su pasado, dónde nació, quiénes son sus padres, si ha cometido algún delito, si tiene alguna cosa pendiente con la justicia. Hay un montón de cosas, si tiene acusaciones de acoso, de abuso sexual, hay un montón de situaciones y de dónde viene la persona, porque al final del día, y yo estoy hablando en general, aquí no porque el que está postulando sea un ex miembro de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Investigaciones, también deben ser investigados, todos. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que está pasando hoy día. Fíjate que hoy día tenemos 9 partidos de izquierda. 9. No es solamente el Partido Comunista. Entonces, si no logramos sacar, para poder bloquear la Cámara de Diputados, se necesitan 67 diputados. Por eso bloqueas cualquier ley. Y para bloquear el Senado, necesita 19 senadores. Está complicado. Sobre eso hay que trabajar, se eligen 25. Un poco más, porque hay algunos que no van a poder presentarse, los cupos son 25, no sé de los 25 que quedan, pero dejémoslo del 25. Con 19 se bloquea en el Senado, estoy hablando de bloquear todo aquello que le hace mal a Chile. Por ejemplo, el tema de la urbanización de niños, a partir de los 3 años. Eso se bloquea. O si el presidente que viene quiere echar abajo esas leyes, lo va a poder hacer si tiene esa cantidad mínima de parlamentarios que estén comprometidos con el país. ¿Sí? Convengamos que tú no puedes en este minuto estar mirando el Estado como una posibilidad de trabajo.
Pero hay mucha gente que está en eso. ¿Y qué es lo que más? Porque es buen negocio. Yo creo que la gran mayoría. Obvio que es un negocio. Es muy buen negocio porque pagan más que en cualquier empresa privada. Y sin hacer nada, pues eso es lo bueno. Bueno, La media jubilación de la señora Allende nomás. Ahí hay solo darse cuenta con eso. Algo fresquito, ¿no? Pero fíjate que hay cosas que la gente no sabe. Porque hay muchas más cosas en la famosa Fundación Allende que la gente no sabe. Ustedes saben de que la Fundación Allende ha tenido 24 transferencias desde el 2022 a la fecha, 24 transferencias por casi 1.700 millones de pesos. Y la última se hizo 48 horas después que se negó el tema de la compra de la Casa de Allende. Fueron 100 millones de pesos. Y eso la gente no lo sabe. ¿Okay? ¿Y quién es la directora? ¿Quién es la directora ejecutiva de la Fundación Allende? La otra nieta de Salvador Allende, bro. La hija de la Hortensia Bussi. Ella es la directora. ¿Y por qué le pasaron 100 millones de pesos? Ya ha recibido en 3 años 1.600 y tantos, casi 1.700 millones de pesos. ¿Para qué? ¿En qué lo han gastado? ¿Quién dice algo? Nadie. ¿Y saben ustedes que estos 100 millones de pesos que les pasaron, dice 88 millones de pesos para pago de sueldo, de los 100 que le pasaron hace pocos días, hace un par de semanas? 88 millones de pesos para pago de sueldo. Y los sueldos no pueden ser superiores a los sueldos que gana la gente de la cultura y cuestiones, que el promedio son 5 millones de pesos. No puede ser superior a 5 millones de pesos, o sea, le podrían pagar a todos 5 millones de pesos. Miren lo que estamos hablando. Y 10 millones de pesos para la luz, para el agua, para el gas y para pagar todo lo demás. Entonces, la gente desgraciadamente vive en una burbuja. La gente no tiene idea de lo que está pasando en este país. ¿Sabes qué? Yo tengo mi opinión ahí respecto de eso y soy muy crítico, te doy la pasada al tiro, Jorge, de lo que tú estás diciendo en este momento. La gente es ignorante por elección. Tú te vas en este momento a las redes sociales y tú te vas a las redes sociales de la derecha y todos están hablando de lo mismo y el mismo personaje. Cuando uno pone algo que es interesante, como lo que tú estás mostrando, nadie lo toma en cuenta. Nadie lo tuitea, nadie hace absolutamente nada. Están todos esperando ahí el personaje. Desafortunado, pero lamentablemente así. Son ignorantes por elección. Dame un segundo, Jorge, que quiero que conteste Ricardo 2 preguntas. Esta es la primera. Vilmita Aragón te dice, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué Ricardo Lagos Escobar sacó a las Fuerzas Armadas a la Constitución? ¿Cuál fue el motivo de hacerlo? Hay que preguntarle a Ricardo Lagos. Pero, a ver, convengamos que a ningún presidente de la República le convenía que siguiera ese artículo presente de la Constitución. Porque, ojo, para que la gente lo entienda, la Vilmita Aragón, para que lo entienda la pregunta. No es porque saliera en la Constitución del año 25 el artículo en que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad del país, las Fuerzas Armadas podían actuar. No, tenía que pedírselo alguno de los dos poderes del Estado restantes, o el poder político que es el Congreso Nacional, o la Corte Suprema, o las dos, como fue el 73. O sea, no pueden las Fuerzas Armadas, aunque hubiese estado hoy día en la Constitución ese artículo, no pueden por sí ante sí salir a la calle a decir turumba. Eso no es así. Ya. Así que lo sacaron porque no les conviene. Si piensen ustedes, miren, hay que ir fijándose en detalles. Si ustedes se fijan, el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que es el verdadero nombre, no es el gobierno militar, el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Cuando entrega el gobierno, lo entregó sin deuda externa, con una enorme cantidad de reservas internacionales, lo entregó con todos los índices de desarrollo humano, todos por sobre lo que establece la OECD hoy día. Y Erwin, Frey, Lagos, Bachelet 1 y Piñera 1 hicieron un gobierno relativamente normal.
Y si ustedes se dan cuenta, hasta ahí estábamos todos bien. No pasaba mayor cosa, no había muchas trifulcas, el país se mantenía creciendo hasta el 7%, después bajó un poco al 6 y tanto, 5 y tanto, etc. ¿Cuándo viene el desastre? Y mucha gente no se ha dado cuenta de eso. En el segundo gobierno de la Bachelet. ¿Por qué el desastre se produce en el segundo gobierno de la Bachelet? Porque fue Michelle Bachelet la que metió a los comunistas al gobierno, la que metió a los comunistas a la política. Ella fue la causante de lo que está pasando en Chile hoy día. Y de ahí para adelante se fueron como avión. Entonces, si tú empiezas a analizar, porque esta cuestión es un tema sociológico, yo no soy sociólogo, pero algo he leído y uno se da cuenta. La gente de las comunas más ricas de Chile, los tontos, estos cabritos que nunca le han sacado un peso a nadie y que han vivido en la opulencia por el trabajo de sus padres, se sienten con culpa. Que es todo lo que nosotros conocemos como Frente Amplio. Si es lo mismo que pasó, la gente no sabe, los que crearon el MIR eran gente de clase alta, no eran gente pobre. Bueno, aquí pasa lo mismo, los creadores del Frente Amplio fue gente que tenía muy buena situación económica, o todavía la tienen, digamos, y sus padres, entonces se sienten con culpa. Si piensen ustedes que el 42% de los votantes de las 5 comunas más ricas de Chile fueron las que votaron por Boric. Ya. Eso. Aquí tengo la última pregunta que te hacen. Carlos Guzmán dice: coronel, con ese diagnóstico de la política chilena, ¿cómo podría la democracia sacarnos de esta cloaca donde estamos? Carlos, yo la verdad que prefiero lo contrario, que la cloaca sea más profunda y el chileno pase hambre. A mí me han preguntado muchas veces la diferencia que hay entre el 70 y el 73 y ahora. Y yo siempre les digo que lo que está ocurriendo ahora es 1000 veces peor que lo que ocurría en el 70-73. Pero hay una sola diferencia. El 70-73 había hambre. Claro. Hoy día yo he recorrido en Pudahuel, en Peñalolén, las comunas, restaurantes, porque no estamos hablando solamente de las comunas más ricas, en todas las comunas. Los restaurantes están llenos. Y no están llenos solamente los sábados, están llenos en la semana. Entonces, por eso es que la gente hoy día siente que todavía este país se puede salvar. No, yo creo que este país tiene que colapsar y me van a disculpar que sea tan franco, pero a mí no me gusta decir verdad a media. La única manera de recuperar este país es que colapse. Y todavía no ha colapsado. No, es verdad. Lo dijo, ¿no? Porque tenemos la peor clase política de la historia de este país. Cuando yo te hablaba de nueve partidos de izquierda, son desde la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Son todos de izquierda. Bien. Sí, hace mucho rato que la UDI y Renovación Nacional dejaron de ser de derecha. Pero hace mucho rato. Fíjate que es lo siguiente. Con esto termino. Este gobierno no ha aprobado ninguna sola ley, ni una. ¿Y saben por qué no ha aprobado la ley? Porque necesitan 83 votos. Y desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista tienen 70 diputados. ¿De dónde sacan los otros 13? De Chile Vamos. De ahí lo sacan. Ya. Todas las leyes las ha aprobado Chile Vamos. Y leyes que son horrorosas. Lo que yo les decía antes de entrar al programa, el tema de la hormonización de los niños a partir de los 3 años. Fue Chile Vamos. Ya. Y la gente no hace nada. La gente no dice y ni hace nada. Entonces, por eso te digo yo que hay que tener mucho ojo. Mira, el foco hay que colocarlo en las próximas elecciones, pero con inteligencia.
Yo lo llamaría, hay que dejar de votar con emoción, hay que votar con racionalidad. O sea, porque, ¿por qué es bueno el alcalde de Maipú? Porque tiene caluga, es alto, encachado. O sea, ¿de quién estáis hablando? Fíjate que ocupó los primeros 4 años en acusar al anterior alcalde. Y lo sigue ocupando los restantes. Si no ha hecho nada más ese alcalde. Nada. En Maipú tiene la escoba. Pero nadie dice nada. Y eso tú lo vas pasando al resto de las autoridades y pasa exactamente lo mismo. Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la actual deuda de Chile. No tengo esa cifra. Es una vez el Producto Bruto Nacional. No es tanto. Una vez el presupuesto, perdón. Una vez el presupuesto nacional. No. 70.000 millones de dólares, más o menos. No. La deuda externa al febrero de este año, o más al 31 de diciembre del año pasado, alcanzó la cifra de 246.899 millones de dólares. Pero eso incluye todo. Es la deuda completa de las empresas, del Estado, de todo. Claro. Sí, pero la deuda de los privados son 120.000 millones. Claro. Por eso que la deuda por eso cuando yo desagrego, esta es la deuda consolidada. Claro. La deuda consolidada es el 76,4% del Producto Interno Bruto, por si acaso. Pero si yo desagrego y saco la deuda del Estado versus la deuda del privado, la deuda del Estado es del 42,6% del Producto Interno Bruto. Solo la del Estado. Y la diferencia, que son 29 y tanto, es la del privado. Entonces, y fíjate que ni siquiera tienen plata para alcanzar a cubrir el presupuesto del año 2025. Si por eso están tan desesperados en cómo van a obtener plata. Por eso que sacaron los 5.000 millones de dólares de Corfo. Por eso que están metiéndole mano a la AFP, porque ese es otro tema que me gustaría tocarlo al pasar después para que la gente tenga un poco, porque la gente tampoco sabe de eso. ¿Te fijas, no? ¿Cómo funcionan estas cosas? Y eso hace de que el cuesta arriba sea muy complejo. Hay varias fórmulas económicas y financieras para poder ayudar a salir rápido a Chile de este tuerto. Rápido, cuando yo te hablo de rápido, me refiero a 10, 15 años. Antes no lo va a lograr, porque la economía no hace magia. Pero sí hay muchas medidas que se pueden tomar para hacer este tipo de cosas. Y eso hay que verlo en el contexto no solamente nacional, sino en el contexto internacional. ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque créeme que con los actuales embajadores que tiene este gobierno, porque, paréntesis, y con esto termino, la gente piensa que este es el peor gobierno que ha tenido la historia de Chile. Eso desde la óptica nuestra. Pero en realidad, si tú lo miras objetivamente, este es el mejor gobierno que ha tenido la izquierda. Porque ha hecho exactamente ha hecho lo que vinieron a hacer, destruir el país. Empezaron por el tema de la gabinete de la primera dama, que dijeron de que lo había creado Pinochet. No saben los idiotas que fue Gabriel González Videla. Después, los embajadores. El embajador de Brasil, de Argentina, el embajador de España y todo lo demás. No es que sean amigos de Boric, los pusieron para destruir la imagen diplomática que tenía Chile, porque quieren destruirlo todo. Si eso es lo que están haciendo. Los ministros de Estado que han dicho, oye, ¿cómo se le ocurre poner a este gallo que no sabe ni leer en tal ministerio? Si no es una casualidad. Y no es que sea amigo de Boric. Ellos quieren destruir Chile. ¿Te acuerdas de que lo dijo Boric, lo dijeron todos, que ellos iban a hacer la tumba del neoliberalismo? No les resultó, pero ustedes se recuerdan un nombre que le voy a dar yo que se llama Sebastián de Polo. Sí, claro, es embajador, ¿dónde está ese? Personal de Boric, que está de embajador en Brasil. Antes de irse, ¿qué es lo que dijo? Le damos a meter inestabilidad a Chile.
Eso dijo. ¿Y cómo está Chile hoy día? Inestable. ¿Se fijan ustedes? ¿No? Entonces, uno tiene que mirar objetivamente qué es lo que está haciendo este gobierno y que lo está haciendo bien de acuerdo a la visión que ellos traen. Eso es si quieren destruir Chile. ¿Qué es lo que hicieron con la reforma de pensiones? Quisieron destruir el sistema. No les resultó porque tuvieron que negociar, pero de igual manera es malo. Después les toco el tema y me callo. ¿Qué ibas a decir tú, Jorge, cuando te interrumpí? No, ya se me fue, pero mira, yo quería agregar un poco lo que está hablando Ricardo respecto del gasto público. Los funcionarios públicos en Chile son casi 1 millón. Sí. Y en el último el alza más grande que ha tenido fue la cantidad de funcionarios públicos fue el 2023, con casi 100.000 personas, es decir, el 9,7% de aumento. Nunca antes visto. Eso es correcto. Entonces, si tenemos esa cantidad de funcionarios públicos, es cosa de sacar la cuenta nada más que el sueldo promedio de esa gente bordea más o menos en promedio los 2.200.000 pesos. Y eso lo multiplicamos por esa cantidad de gente y lo multiplicamos todos los meses y después por 12. Es una cantidad sideral de dinero. Es mucho dinero. Y si tuviésemos algún tipo de retribución en cuanto a servicios del Estado, partiendo por el más básico, que es la seguridad, que es el más básico derecho que tenemos que tener los ciudadanos para poder mantenernos viviendo en una sociedad medianamente organizada. Escucha, no tenemos ni seguridad, ni salud, ni pensiones, ni gobierno, ni Estado, ni nada. Entonces, nos están estafando hace rato. Sí. Y bueno, es un poco para complementar lo que decía el coronel Martínez. Esta gente lo que está haciendo es efectivamente destruir el país. Dijeron que lo iban a hacer, nadie lo tomó en serio, y más encima votaron por ellos para que lo pudieran hacer, y ahí lo están haciendo. Y ahora está la crujidera de estúpidos que están gritando: oiga, nos cagaron, nos metieron el dedo en la boca, nos engañaron, mire, que aquí, que acá, que esto, que el otro, pero ya lo hicieron ya. Y por lo visto en la última elección, que fue la de concejales, alcaldes y core, volvieron a hacer la misma de nuevo los chilenos. Volvieron imagínate que, como decía el coronel, eligieron a 5 alcaldes que están formalizados. Entonces la gente no aprende. Y yo creo que, como bien dice el coronel Martínez, aquí lo que falta es que esto se hunda hasta les llegue la mierda hasta más arriba de la nariz, ya no pueden respirar y empiezan a comer mierda, y así se van a dar cuenta de lo que están haciendo y a lo mejor despiertan. Ahora, dentro de eso, te quería hacer una pregunta. Tú mencionaste hace un tiempo atrás la necesidad de que los partidos políticos o la política en general tenga una cierta clase de inteligencia. Y voy a nombrar una situación que está ocurriendo en este momento en Chile, y no es por echarle el buque abajo al partido que está en este momento en boga, ¿ya? Sino que es para demostrar algo. Hubo una persona que por la región de Arica, creo que fue, participó en el Partido Republicano para candidata a Core, es un abogado. Resultó ser que es un abogado que defiende a los narcotráficos, a los narcotraficantes. Bastante conocida. Se le coló a Republicano. Cuando Republicano se dio cuenta, la sacaron. Hoy día aparece como militante del Partido Nacional Libertario. Hasta ella pone fotos de ella con Johannes Kaiser, y hace poco la sacó. ¿Cómo se puede lograr para que los partidos políticos que tienen la intención de no mancharse, evitar que se les sume gente como esta? Que gasten plata en inteligencia para que le investiguen a todos los gente. Que no siempre se gana por.
No, eso no se puede, porque la gente se mete a través del CERVEL por internet en un computador, Sí, pero lo y es puedes sacar. imposible. Tú lo Después no puedes lo pueden sacar. sacar. Sí, No los pues. pueden sacar a no ser que los acusen de un delito y el Tribunal Supremo de ese partido actúe, y esa persona, a pesar de ser expulsada por el Tribunal Supremo del partido, habiendo cometido un delito y se le aprobó eso, igual tiene derecho a recurrir de queja o de, perdón, de recurso de amparo a ¿cómo se llama? ¿Tribunal A Supremo? la Corte Suprema, a la Corte Suprema. ¿Oh, Entonces no es sí? tan fácil llegar y sacar a una persona. Lo que pasa es que el sistema está mal hecho. El sistema de admisión para que la gente pueda ingresar a un partido político y el partido político no tenga el derecho a sacarlo a no ser que se le compruebe un delito, No, está malo. ojo, Jorge. A raíz de esta misma situación que tú estás diciendo que es cierta, hay un plazo de que la gente se inscribe para que el partido lo acepte o no. No es porque se inscriba está obligado a aceptar. Hay un plazo, no me acuerdo en este minuto exactamente cuánto es el plazo. Pero en el momento que tú te inscribes en un partido político, el partido político tiene un plazo para decirte sí o no. No es tan automático. Y ahí es donde entro yo. Los partidos políticos no tienen esa capacidad. Sobre todo, por ejemplo, el partido ¿cómo se llama? El Partido Nacional Libertario, estaba apostando a la cantidad. Quieren ser el partido más grande de Chile. Bueno, es obvio que no se van a preocupar de quién entró. Hay 46.000 personas. Entonces, eso es lo que yo te digo, de que voy a revisar bien la ley electoral, porque ahí sale, y es el Tribunal Electoral el que determina el tema, no es la Corte Suprema de Chile. El tema pasa por lo que yo te digo, los partidos no tienen esa capacidad porque los partidos consumen la plata igual que los políticos. Sí, lo que yo haría, por ejemplo, es eliminarle el aporte que le hace el Estado a los partidos políticos, porque es una cantidad enorme de plata. Y que cada partido encante y reencante a sus militantes para que estos se pongan todos los meses con una cuota determinada. ¿Por qué tenemos que entre todos estar financiando estos partidos políticos? Porque así lo quiso Chile Vamos, Ricardo, porque Chile Vamos fue el que promovió esto y los otros, los zurdos, por supuesto, que se dijeron, sí, claro, ¿cómo no? Por eso te digo, los políticos tienen miedo a perder el dinero y el poder. Ese es el tema de ellos hoy día. Y tienen mucho miedo de perder el dinero y el poder. Por eso que hay que establecer mecanismos que nosotros creamos una ONG junto con otras personas que estamos dedicados a 5 cosas básicamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver una con todo el tema de elecciones, ¿no es cierto?, y candidatura, otro tema que tiene que ver con todo lo que es las comunicaciones y redes sociales, otro tema tiene que ver con la información, que hay gente que sabe y analiza este tema, otro que tiene que ver con capacitaciones, ya sea de educación cívica o de otros tópicos que la gente está viendo, y un último tema que es un tema de ver todo lo que tiene que ver con la política, la economía y la sociedad, y se hace un análisis también con gente muy capaz en este tipo de cosas, o sea, gente que sabe, gente que tiene experiencia. Y nos vamos a dedicar a ese tema, pero y hay que desnudar a quien haya que desnudar. Nosotros no podemos, a esta altura del partido, primero, ya somos gente bastante adulta, no podemos estar adornando las palabras que uno dice. Eso es lo primero. Lo segundo, la gente necesita saber de qué manera es posible salir de este tema y aplicarse. Fíjate, hago un paréntesis cortito, fíjate que para el en contra, si ustedes se recuerdan, todos los partidos en Chile, a excepción del social cristiano, todos estaban por el a favor. Todos por el a favor. El que nos apoyó al movimiento nuestro que tuvimos para el en contra fue el social cristiano. Toda la directiva y todos los parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día tú tienes que decir, oye, acuérdense ustedes qué es lo que decía José Antonio Caz para ese proceso.
decía, voten republicano el 7 de mayo, diciembre en contra. Y miren lo que pasó. O sea, 3 millones de personas, o 3.400.000 personas de los 3 millones y medio, le creyeron a José Antonio Caz y los traicionó. Por eso yo les digo, ojo con republicanos. Cuando hablo de republicanos me refiero a la cúpula, por si acaso, porque militante de nada es muy bueno. El que traiciona una vez va a traicionar siempre. Siempre. Ojo con Caz. El que traiciona una vez va a traicionar siempre. Por lo tanto, tenemos que tener un discurso, ustedes, nosotros y los canales que verdaderamente queremos que este país le vaya bien, diciendo las cosas por su nombre. Caz traicionó a los chilenos, por lo tanto, los va a volver a traicionar en cualquier minuto. Fuera Caz. Estoy hablando de él y su cúpula. Vamos al lado de Matei. Matei lo ha dicho públicamente en televisión. Ella se siente más de izquierda que de derecha. Y el otro día diciendo que éramos unos imbéciles los chilenos que andaban diciendo que ella era de izquierda. Pero si ella misma lo dijo en televisión. ¿Te fijas o no? Por lo tanto, hay que tener ese discurso y tener las listas. Nosotros estamos confeccionando las listas de todas las personas de republicanos que participaron en el segundo proceso, porque no pueden salir electos ni diputado ni senador, ninguno, porque van a traicionar el país. Esa gente va a traicionar el país. Y lo mismo con la gente chilena. Esas son las medidas que podemos tomar nosotros, pero explicándole a la gente, dándole los fundamentos a las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El segundo proceso, la gente, la mayoría de los chilenos no leyó ni el primer mamarracho ni el segundo, yo me los leí los dos. En el segundo mamarracho se repitió algo el primero que es muy delicado, que decía de que los derechos, ¿no es cierto?, individuales era para los chilenos y los colectivos para los pueblos indígenas. Fíjate que cambiaron la palabra del primer mamarracho al segundo. En el primero era pueblo originario, ¿se acuerdan, no? En el segundo le pusieron pueblos indígenas. Tenían derechos como grupos, no derechos individuales, derechos colectivos. Cuando tú te vas, que yo lo hice, al convenio 169, tú te das cuenta, y ahí establece claramente y muy definidamente qué es lo que dice respecto de estos derechos colectivos. Tienes que darle soberanía, territorio y todo lo que haya sobre y bajo la tierra. O sea, si eso se hubiese aprobado, Chile hubiera comenzado en el sur en el Biobío y en el norte termina en Atacama. Porque de ahí del Biobío para el sur, los mapuches, y de Antofagasta para el norte, ¿quiénes están ahí? Los aymaras. Claro. Y hay en Chile, hay en Bolivia y hay en Perú. Y eso la gente no se da cuenta. Y eso me llevó a corroborarlo en la Corte Penal Internacional. Porque fui a la Corte Penal Internacional, todo esto fui a través de Internet. Y en el artículo 6 y 7 del documento que rige la Corte Penal Internacional, establece claramente que si tú no respetas eso, que está en una constitución o en una ley de la República de un país sobre los pueblos indígenas, ellos le hablan de originario, es un delito de lesa humanidad. Pero nadie se dio el trabajo de hacer eso. Yo me lo di. Hice charlas, olvídate, hacía 6 y 7 charlas diarias. Fueron 204 charlas. Entonces, la gente tiene que interesarse. Si nosotros estamos peleando y luchando, fíjate que yo perfectamente podría estar con mis nietos, que los adoro, dedicado todos los días, a cada rato, porque yo ya cumplí del 70 al 90. Yo era teniente en esa época. ¿Por qué tengo que estar con el Pero dije yo, no, ¿por qué? Porque el sacrificio que hicimos muchos, todos los compañeros subalternos y superiores que están hoy día presos en Punta Peuco y en los otros recintos penitenciarios del país, también lucharon por estas cosas. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que este país, unos zápatras, sinvergüenza, ladrones y corruptos, estoy hablando de los políticos en general,
vengan a destruirlo. ¿Por qué eso lo vamos a permitir? Y eso es lo que hay que tener claro. Entonces, creo que tenemos que unir los discursos, tenemos que unir el mensaje, porque es la única forma que la gente lo entienda. Y eso es lo que corresponde, creo yo, a todo chileno que de verdad, a mí me carga usar la palabra pachota, porque está tan mal usada esa palabra, que ya todos son pachotas y hasta los de izquierda son pachotas. No, yo quiero recuperar Chile del que estaba antes del 2019 y si pudiéramos llegar al Chile del 80-89, y prefiero quedarme con esa constitución. Si yo fuera presidente me voy a esa constitución. Y te aseguro que la aprueban rapidito. La gente, porque la gente ya no quiere más. Fíjense ustedes, para que vayan viendo números. Las 5 poblaciones más ricas de Chile, solo un poco más del 40% votó en contra para el plebiscito del 17 de diciembre del año 2023. Sin embargo, en las 46 comunas periféricas de Santiago, que donde vive la gente con más necesidad y todo lo demás, el 72% votó en contra. ¿Quién les dice eso a ustedes? Que esa gente está más informada. Además que a esa gente le duele más todo lo que está pasando. Claro, y está más comprometido, ¿te fijas? Entonces, cuando yo vi eso, dije, esto no está todo perdido. Pero eso hay que ir trabajando. Hay que hacerlo. No nos olvidemos de por qué ganó Boric la elección, lo acabas de decir. ¿Por qué está Boric sentado Dios en la moneda? Porque mucha de la gente de los barrios que se supone que son más de mejor nivel de educación, supuestamente, para la segunda vuelta se fueron a la playa, porque dijeron, no, si el que gana primera vuelta gana seguro llega a la moneda, y se fueron a la playa. Cuando se dieron cuenta ya se les había metido Boric por la puerta de atrás. Que ¿sabes tú lo que pasa, Jorge? Yo tengo una teoría que me ha dado mucha vuelta. Si ustedes se acuerdan, hubo una primera en la izquierda para las elecciones que ganó Boric, que era entre Boric y Jadwe. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Qué es lo que hizo la gente de derecha? Votó por Boric. Por Boric para que no saliera Jadwe. Sí. Cuando debería haber sido al revés, deberían haber votado por Jadwe. Exactamente, para que quedara Jadwe, no Boric. Porque Jadwe sí que la gente no lo vota en la primera. Nadie. Pero ya el error se cometió. Pero ojalá que aprendamos de esos errores. Te voy a poner un ejemplo. Si va Matei con Carter a la primaria, todos tenemos que ir a votar por Carter. Sí, pero eso lo tiene muy clarito mi prima, y no acuérdate de mí, no va a haber ninguna primaria. No. Yo creo que están hablando es toda una faramaya para llamar la atención nomás, pero no va a haber ninguna primaria. Porque saben de que les va a pasar eso. Sí, pues. Cualquier primaria, todo el resto va a votar en contra de la Matei. Claro. ¿Sí? Y lamentablemente es más o peor de lo mismo. ¿Sí? Piensa tú que yo no puedo entender. Mira, yo respeto a las minorías, pero no estoy de acuerdo que las minorías tengan privilegios, que tengan una ley, que tengan un día especial. ¿Por qué? Si basta con respetarla. Y punto. ¿Qué es lo que hacía la Matei y varios más? Estoy hablando de gente de derecha en sus municipalidades. Colocaba para el Día de la Diversidad Sexual, colocaba la bandera de esta gente en la municipalidad al lado de la bandera de Chile. ¿En qué cabeza cabe eso? Los onulistas no, pues, nadie más. Por eso te digo, entonces, por eso digo yo de que el escenario no es muy halagador, no es muy halagüeño. Y ese es el tema, y desgraciadamente. O sea,
mejor ni profundicemos en el tema económico, porque es complejo, hay muchas cosas que, a ver, hay que tomar medidas muy drásticas. Fíjense, por ejemplo, algo corto de la reforma de pensiones. Todo el tema, fíjate que del 6% que va para los trabajadores, quedó en un 4,5%, porque el 1,5% pasó para un sistema de reparto. Eso es el nombre verdadero, sistema de reparto. De ese 4,5% adicional al 10% que hoy día pagan los trabajadores al sistema de pensiones, ¿ustedes saben cómo se va a hacer o no? Yo no me voy al trabajo de leerlo porque no me interesa. En 9 años. O sea, por decirte algo, el próximo año, o a finales de este año, empiezan con un 0,5% del 4,5% que le van a dar a los trabajadores. Todo el año. Y así, y podría llegar a 11 años. ¿Y el 1,5 cuándo parte? El 0,5. No, el 1,5, el que va para el Estado, para el préstamo para el no, ese parte en 6 meses. ¿Ubicáis? Gracias, Chile, vamos. ¿Por qué estuve sacando las cuentas para cuáles son los grupos focales en que la ministra del Trabajo se esforzó en decir que iban a tener una mejor pensión? Son las mujeres porque habían cotizado menos, pero a la ministra se le olvidó decir que las mujeres terminan de cotizar a los 60 y los hombres a los 75. Entonces, ¿por qué no cotizamos todas a los 75? Ese es un privilegio que tenemos las mujeres. Claro, debería eliminarse ese privilegio. ¿Te fijas? Y dejarlo a todos los 65, ojo, pero con una condición, o sea, el derecho a pensionarte a los 65 hombres y mujeres. Pero el que quiera voluntariamente seguir trabajando hasta los 70, 75, el problema de cada uno, pero hay que cambiar la ley porque la ley establece que cuando llegue a tu edad de pensionarte, te dejan de, si tú estás trabajando en la misma empresa después de los 65, te dejan de descontar la cotización porque lo dice la ley. Ya, esos grupos de interés que quería beneficiar la ministra, yo saqué las cuentas. Lo que va a recaudar el Estado de esa plata que va dirigida a esa gente son 1.176 millones de dólares al año. Lo que necesita el Estado al año, porque también está la cantidad de mujeres que tienen ese problema de cotizaciones, que son menores que la de los hombres, está la cifra que la dio la superintendencia de AFP, que es un organismo del Estado. Son 411 millones de dólares al año. ¿Y qué van a hacer con los otros casi 600 millones de dólares que le va a sobrar? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Por eso digo yo que todo esto tiene trampa. Primero le abrieron la puerta al tema de la propiedad. Desde el momento que pusieron un 1,5, que es parte, ¿no es cierto?, de un pilar que no corresponde al pilar que hoy día tiene la AFP. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué yo en delante les dije a ustedes que solamente eliminando a los famosos delegados presidenciales, tú tienes 8.500 millones de dólares disponibles al tiro, porque están en el presupuesto? Bueno, con 500 millones de dólares todos los años tú suples esos 411 millones que te cuesta eso, y ese 1,5 vuelve a los trabajadores. Y los trabajadores tendrían un 6%. Y como todos los empresarios están metidos en este saco, o la gran mayoría de los empresarios están metidos en este saco, los castigáis de una sola manera. El 6% restante lo pagan de una. A partir que la ley entró porque ahí les va a doler el bolsillo. ¿Te fijas o no? Pero todas esas cosas se pudieron haber hecho al momento de dictar esta estúpida ley que hicieron. Es que no se hicieron porque Chile Vamos y Chile Vamos apoyando a este gobierno de izquierda, ayudándolo en todo lo que pudo, incluso con el apoyo de la señora Evelyn Matei, porque también fue ella también impulsó esta reforma.
Y mira, yo por eso yo ni siquiera me he leído la reforma porque no me interesa. La verdad que ya me hastié ya, no quiero saber más. Pero sí lo que les puedo decir es que ese 1,5% que en realidad es reparto, Reparto. le llamaron préstamo. Préstamo que se los van a devolver el día del Loli. Discúlpame, Pauli. No, y lo más grave, que se lo van a empezar a devolver cuando la persona se pensione. Claro, en 30 años más o 20 años más, dependiendo. Y con un 2%. O sea, bueno, eso sí es que devuelven la plata. Con un 2% de interés anual. Bueno, ninguno de los que estamos aquí nos lo vamos a ver, así que no nos preocupemos de eso. Bueno. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? De que lo que yo te decía es cierto lo que tú dices de que eso se aprobó con Chile Vamos. Lo que yo te está diciendo es cómo resolverlo. O sea, un próximo gobierno lo puede resolver de esa manera sin necesidad de quitarle el derecho que hoy día van a empezar a adquirir los trabajadores. Exacto. ¿Se fijan? Es cuestión de tomar la ley y modificarla. En vez del 1,5 vuelve al 6% para los trabajadores y ese 1,5 lo coloca el Estado con la plata que yo estoy diciendo que van a tener de ahorro. Ahora hay otra cosa más que tampoco se ha tocado. Hay 67 programas que todos los años reciben plata del Estado que han sido siempre mal evaluados. ¿Ustedes saben a cuánto ascienden plata esos 67 programas? 4.000 millones de dólares. Empiecen a sacar cuentas. Bueno, es que por eso que, como decía recién, tiene que llegar alguien que tenga esas 4 condiciones, ¿no es cierto?, para poder ser presidente y liderar este cambio. Pero a la gente hay que dejarle bien clarito, bien claro, que no basta con elegir a un presidente, que todos están pensando en Kaiser. ¿Para qué estamos con cosas? Pongámosle el nombre al tiro, ¿sí? ¿Para qué estamos con la cera? Kaiser, todos están hablando de Kaiser. Y creen que con elegir a Kaiser se van a solucionar los problemas. Y están equivocados. Porque Kaiser solo no lo va a poder hacer. Hay muchas cosas que va a poder hacer por decreto, claro. Y si tiene huevos y se planta firme y no lo mueve nadie de sus decretos, lo va a poder hacer tal vez. Pero no les quepa duda que si tienen mayoría en el Congreso lo van a acusar constitucionalmente todas las semanas para ver si lo pueden sacar por ese lado, para que no les siga haciendo más daño. Entonces, por eso que es importante que la gente entienda que el Congreso también tiene que ser, que apoye, el Congreso que se elija tiene que ser un Congreso que apoye a este gobierno. Y me temo que no basta con que elijamos a gente de derecha, porque hay, como decía recién el coronel Martínez, hay 3 partidos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que se dicen de derecha pero no lo son, no son de derecha. Entonces tampoco hay que elegir a esa gente, porque el día de mañana, si a esa gente les incomoda que un Kaiser llegue y les empiece a dictar las normas claras y lo que tienen que hacer, y eso que diga el Kaiser o el que sea, ellos no lo quieren hacer porque no les conviene para sus intereses personales o sus intereses partidarios o a los intereses de la ONU, no se olviden de eso, la ONU, que está detrás de todo esto. Entonces no vamos a sacar nada con elegir a un presidente como Kaiser o como Kast o como el que venga, que no sea de Chile Vamos, por supuesto, pero cualquiera que venga del lado de esos otros dos, si la gente piensa, no, que mira, elijamos a Kaiser y nos va a resolver todos los problemas, bravo, mira que somos choros. No, señor, se van a equivocar de nuevo. Tiene que ser acompañado por un Congreso que lo apoye, porque si no, no perdamos el tiempo. Mejor sigamos con Boric. Oye, pero te voy a decir algo, todos sabemos que el Congreso es súper importante, pero yo vuelvo a repetir lo mismo que dije recién. Están todos dándose vuelta alrededor de Kaiser en este momento en redes sociales. ¿Algunos de ustedes saben quién podría ir como candidato a diputado? No tengo idea. Yo tampoco. Entonces no podemos pedirle a la gente que sepa elegir cuando a último minuto se los van a tirar. Es que a último minuto. Estoy de acuerdo contigo, Juan, pero al chileno tú tienes que decirle 48 y repetirle 24 horas antes de la elección qué es lo que tiene que hacer. Por eso lo decía ahora, se le va a olvidar. ¿Ya? Sí, hay que ser súper práctico y hay que ser muy racional. Anda mucha fake news en las redes sociales de distinta naturaleza. Anda mucho
anda mucha gente ofreciéndose de candidato para distintas cosas y que cuando tú le investigas la primera capa, te das cuenta que son chantas. Y demostrable. O sea, yo cuando te digo esta persona es chanta, es porque tengo los documentos comprobatorios que establecen que es chanta. No porque a mí se me ocurrió decir que es chanta. A eso me refería cuando te digo yo que hay que investigar a la gente. O sea, que puedan tener candidatos que realmente saben de que van a, primero, no tienen una historial negativa hacia atrás de ningún tipo, y segundo, que es gente que quiere hacer las cosas por el bien de Chile, no por tener una pega. ¿Okay? Yo te digo honestamente, yo no soy candidato a nada, no voy a ser candidato a nada, y aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, no lo voy a aceptar, porque hay otras personas que tienen que clavarse la espuela y echarle para adelante. Yo puedo apoyar con las cosas que hago y las capacitaciones que estamos haciendo con nuestra organización y todo lo demás, pero no tengo ningún interés. Puedo apoyar con ideas, puedo apoyar con algún tipo de programa, nosotros lo podemos hacer porque tenemos gente capacitada para eso. Pero tampoco vamos donde no nos llaman. ¿Okay? Yo no me voy a ir a meter a un lugar donde no quieren hablar conmigo o con la gente, con nuestra organización. Por eso te digo yo de que primero Chile está en un riesgo real. No solamente en lo político, en lo económico y en lo social. Está en un grave riesgo. Y si el chileno no sabe, y lo que decía Jorge es muy cierto, para mí incluso es más importante el Congreso que el presidente. Para uno u otro lado. Si tú tenías un mal presidente, lo bloqueas en el Congreso. Si tenías un buen presidente, necesitáis la gente en el Congreso para que le apruebe las leyes que quiere meter el presidente para que a este país le vaya bien. Eso es lo más importante. Y lo segundo, que la gente se convenza. Dejen la emocionalidad de lado. Hay que votar con racionalidad. La emoción sirve para pololear, cuando uno está viejo para hacerle cariño a los nietos, eso es pura emoción. Cuando está con sus padres y tiene la suerte de tenerlos vivos, eso es emoción. Estar con su señora y acurrucar, eso es emoción. Pero para este tipo de cosas es racionalidad. Y no hay otra forma. Eso es lo que yo opino, en mi opinión. Es difícil pedirle, y no te estoy echando el comentario abajo, pero es difícil pedirle a una ciudadanía que sea racional cuando tiene poco pensamiento crítico. Y yo creo que ese es el problema más grave que tiene Chile en este momento. Sigue esperanzado en los superhéroes y cuando les toca tomar cartas en el asunto, hasta ahí nomás llegan. No saben por quién votar, terminan votando por la marca, ¿no? Partido político, y les da lo mismo quien sea. Ellos ya ahí se sienten completamente satisfechos con el trabajo entregado. Sí, tienes razón, pero yo creo que uno tiene que seguir luchando hasta el último aliento que tenga. Porque Claro que sí. mira, yo me compré una casita ahí en el Parque del Recuerdo con 4 dormitorios. Cuando le conté a mi señora, le conté que me había comprado un departamento con 4 dormitorios y me dijo, ¿dónde? En Recoleta, no le gustó el barrio. Después le expliqué que eran 4 tumbas. Yo voy a descansar ese día, que esté ahí con los honores militares que me corresponden, me estén enterrando. Hasta ese día voy a estar, pero no me voy a rendir. Y voy a aportar, y por eso me he metido tanto en esto, y me he metido en la Constitución, bueno, en la parte económica sí, porque algo de eso entiendo. Y en la parte política hay mucha investigación detrás y hemos hecho muchas cosas porque nos mueve a mí y a la gente que trabaja conmigo y que somos un grupo de amigos. Bueno, ustedes los conocen, uno de ellos, a Jorge, a Cristian Mellado, tenemos otras personas más. Somos como los Quijotes, te cuento, que estamos luchando, pero lo vamos a hacer hasta el último día. ¿Te fijas? Y yo tengo la suerte
con esto termino, tengo la suerte de tener una gran mujer que es mi esposa, Jessica, que me apaña en todo. Eso sí que lo digo porque ella me ha... Yo les conté para en contra, eran 6, 7 programas diarios que me hacía yo y Jessica me apoyó siempre, siempre. De lunes a domingo, pues, estaba hasta las 12, 1 de la mañana realmente en este tema. Entonces, por eso digo yo tengo esa suerte, que a lo mejor no todos la tienen. Y si uno tiene la disposición de poder cooperar, ayudar a la gente, yo no tengo ningún inconveniente. Y a mí me da risa porque con toda esta historia, la mitad de Chile tiene mi teléfono. Y tienen mi WhatsApp y tienen mi correo electrónico y me escriben todos los días, desde Navarino hasta Putre. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Lo que decía Jorge y lo que decías tú. Quieren saber. A mí me preguntan siempre, coronel, ¿y por quién vamos a votar para presidente? Yo le digo, en julio les cuento. Todavía es muy temprano. Sí, falta mucha agua que corra bajo el puente. Sí, claro. Y este puente está arriba del Mapocho, así que viene con harta mierda el agua. Más de la que uno quisiera. Sí, pero esa es la realidad. O sea, el resto es mirar para el lado. O sea, yo creo que la gente no entiende o no quiere entender, y yo creo que Juan lo dijo. Hay personas que creen que no viendo las noticias las cosas no pasan. Yep. Eso es todo. Pero esa es la realidad que tenemos, es lo que, eso es muy cierto. El Chile que tenemos, y o nos quedamos sin hacer nada, o tomamos la decisión y hacemos algo. Porque hay que terminar con el ¿quién va a hacer algo por mí? Y hay que cambiar y decir, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Así es. Eso es lo primero. Obvio. Eso es. Me disculpan que de repente me alargo un poco, pero a todos nos apasiona el tema, si no hay vuelta que darle. Aquí también nosotros hace rato tratando de hacer algo, cuesta muchas veces cambiar las ideas, es fácil que la gente caiga en la repetición, pero hay que seguirle dándonos, pero cuesta, es un tema complicado. Sí. Doña Paulina, su visión. Bueno, muy de acuerdo con Ricardo en lo que dice, sobre todo, básicamente en que no quiero saber nada, por lo tanto no pasa nada. A mí no me digan nada porque no quiero saber nada, porque es conflicto, porque entonces no pasa nada. Todo está bien, ¿ah? Y mientras no le toque su metro cuadrado, está todo perfecto. Pero su metro cuadrado significa que al lado tiene un metro cuadrado que es de su hijo, que es de su mamá, que es de su papá, y ahí va aumentando los metros cuadrados. Y es lo que digo yo, que cuando ya las cosas se te están acercando y te están pasando, le están pasando a tu gente conocida, a quien tú conoces, a un familiar o algo, quiere decir que la cosa está cerca y está complicada. Y es básicamente con los asaltos, con los portonazos, con todas esas cosas. Y eso incluye también el tema político. Cuando lo tienes demasiado cerca, quiere decir que la cosa está compleja. Y si le está pasando a tu amigo, a tu vecino, al que sea, hay que involucrarse. Si un país no lo hace una persona, lo hacen los ciudadanos completos. Y si no somos capaces nosotros de salir adelante de esta, que fuimos nosotros mismos por las malas decisiones en las votaciones,
no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy de acuerdo en que Chile no ha tocado fondo. La otra vez yo hablaba con mi mamá y le decía eso mismo, estábamos hablando de lo mismo. Es que los cabros, que está tan complicada la situación. No, ellos no han pasado hambre, no saben lo que es eso. Los cabros de hoy día, la gente joven hoy día, nunca ha dejado de comer un plato de comida por sus hijos. Nunca les ha faltado. Entonces, el día que tengan que dejar de comer y tomarse un vaso de agua para que sus hijos coman, ahí van a saber lo que es bueno. Ahí lo van a saber. Hoy día no lo saben, no tienen ni idea. Entonces, mientras no entiendan eso, porque claro, dicen, ay no, pero es que el 70 y el 73, y que está todo el mundo pegado ahí, que, oye, el país está destruido. Y gracias al gobierno de las Fuerzas Armadas es que este país surgió. Y que la izquierda hoy día ha tenido la oportunidad de robarse el oro y el moro gracias a las bonanzas que dejó un gobierno de las Fuerzas Armadas. Porque si no, no tendrían de dónde sacar plata. Exacto. Oye, una de las cosas que preocupa mucho tiene que ver con la inmigración. ¿Cómo definirías tú el concepto país? ¿Lo definirías partiendo por los límites geográficos o por qué otra cosa? Lo que pasa, a ver, la soberanía tiene que ver con los límites geográficos. Uh-huh. Cada país tiene, ¿no es cierto?, sus delimitaciones que hacen de que ese sea un país soberano. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, lo que ha ocurrido es algo que también lo planificó Naciones Unidas. Y de hecho, no solamente con Chile. Mira cómo está Europa. Estados Unidos. Claro. La que estaba aquí, la representante de Naciones Unidas, lo dijo claramente. O sea, Chile es un experimento y hay que traer unos 6 millones de migrantes. El tema, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo estoy de acuerdo de que el migrar a un país sea un derecho humano, pero también es un derecho del país si lo recibe o no. Absolutamente. Por lo tanto, aquí lo que se hizo, primero hay que distinguir todos los migrantes que llegaron a Chile antes del 2015, la mayoría venezolanos, gente profesional que hoy día está trabajando en Chile y todo lo demás, y los que empezaron a llegar a finales del gobierno de Bachelet, en todo el gobierno de Piñera y peor ahora, que son bandas criminales. Si el Tren de Aragua es una banda criminal, los gallegos y todas estas son bandas criminales que vienen precisamente a destruir el país, si eso es todo. Aquí no hay una migración ilegal, porque de hecho el propio gobierno contrata buses para ir a buscarlo a Colchán. Claro. Por lo tanto, ¿qué tiene de ilegal eso? Ahora, si hubiese sido una migración absolutamente ordenada, veamos el sur de Chile, ¿no? Jorge lo tiene bastante claro en ese aspecto. Llegaron los alemanes. Los alemanes cuando llegaron aquí me dijeron, ustedes se van para allá. Que era árido, no es lo que hoy día. Eso fue gracias al trabajo que hizo la gran colonia alemana que llegó ahí. Lo mismo que pasa en otras latitudes como La Serena, italianos, hay una gran colonia italiana, y lo que pasa en otras latitudes. Eso, si hay espacio para recibir migrantes, sí, pero recibir migrantes de acuerdo a las necesidades que tiene el país, a la mano de obra que requiere el país, no la mano de obra barata. Nosotros necesitamos
I más I más D, innovación, investigación y desarrollo. Bueno, ¿por qué las universidades no tienen un consejo empresarial? Un consejo asesor empresarial. Para que le digan, oiga, amigo, rector, no siga dictando esta carrera porque estamos hasta aquí con los ingenieros comerciales, por decirte algo, o con los abogados, con tal. Necesitamos técnicos en esto, necesitamos estos otros profesionales. Porque es la forma en que los países se empiezan a desarrollar. ¿Te fijas? Y eso no lo hacen las universidades. Oye, y esos consejos asesores empresariales no cobran un peso. Van a aportar con lo que saben. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Dónde está el talón de Aquiles de este autor? Por eso te digo yo, de que tú necesitas gente que sea creativa, que vea cuáles son realmente las necesidades del país, hacia dónde tenemos que desarrollarnos, en qué tenemos que desarrollarnos, en qué está el mundo, cuáles son las necesidades de bienes y servicios que está requiriendo el mundo, en qué cantidades, dónde. Pero no podemos seguir haciendo... Recuérdense ustedes, Chile durante más de 20 años fue un mono exportador de uva. Más de 20 años. Ya. Bueno, ahora la uva, está el cobre, está las mandarinas, perdón, la uva, el vino, las mandarinas, somos grandes exportadores de contratemporada de palta. Chile es un país que exporta muchos miles de millones de cajas de palta. Bueno, vamos abriendo mercados, pero donde exista la necesidad. ¿Te fijas? Y con eso nosotros vamos haciendo. Te voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este minuto. ¿Por qué la gente se viene a Santiago? Fíjate que Santiago tiene 8 millones de habitantes, de los 18. ¿Por qué? Porque la gente no tiene oportunidades ni de estudio ni de trabajo en los lugares donde vive. Pero si tú quieres realmente atraer empresas y hacer una planificación real, por eso que las planificaciones para estos países en vías de desarrollo, me parece que nosotros nos vamos a quedar con ese título para toda la vida, en vías de desarrollo, lo que tú tienes que hacer es, ¿cuáles son las necesidades? Porque nosotros tenemos todos los climas a lo largo de todo Chile. ¿Cuáles son las necesidades de Aysén? ¿Qué es lo que requiere Aysén? ¿Solamente salmones? ¿No requiere otra cosa? ¿Qué es lo que necesita Magallanes? ¿Qué es lo que necesita la Araucanía? ¿Qué es lo que necesita Atacama? ¿Qué es lo que necesita Antofagasta? No solamente el cobre. Lo bueno es que sigan viviendo solamente el cobre. Entonces, hagamos una planificación a 50 años. ¿Y cuáles son las nuevas innovaciones? ¿Qué es lo que nosotros estaríamos en condiciones de ser capaces de fabricar más baratos que otros países? Y entusiasmemos a los inversionistas, no solamente nacionales, sino que los internacionales. Pero para eso tú tienes que darle certeza jurídica. Y los gobiernos de izquierda no le dan certeza jurídica. Oye, perdón, un pequeño alcance. No es por echarte abajo el avión, Ricardo, pero todo eso suena súper bonito, hasta que hay que empezar a pedir los permisos medioambientales y todas esas payasadas. Jorge, Y hasta ahí no llega todo. Es que lo primero que hay que echar abajo es la permisología. Exacto, pero resulta que nuestros políticos están hablando de la permisología, pero no están haciendo nada para echarla abajo. No, ahí por eso, sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, Jorge, olvídate de estos políticos que hay hoy en día. Por eso es que yo estoy tratando de sacarlos al pizarrón, dar ejemplos de cómo no hacen la pega para que la gente deje de votar por ellos. Ese es todo mi afán. Sí, claro. Yo saco estas cosas a la vista, ¿para qué? Para poder decir, y los hueones de Chile Vamos, que son los que supuestamente nos representan a nosotros, a mí no, pero la mayoría de los giles que votan por ellos, no hacen nada. Nada. Estamos hablando recién de todo lo que se han robado, de la incompetencia de la gente que está en el gobierno, etcétera. Y Chile Vamos mirando. Es como que si estuvieran mirando una obra de teatro, no sé, un programa en la televisión. Y miran, no hacen nada. ¿No? Tienes razón en eso.
Yo te decía recién, te preguntaba por lo que define un país, y todo lo que tú dices es completamente cierto en la planificación, de si el país necesita más gente desde afuera, y eso es una planificación responsable, no hay vuelta que dar. El problema está en que Chile y la gran mayoría de los países en el mundo en este momento están siendo, ¿cómo se llama esto? Conquistados por una inmigración que está siendo mandada por la, por la ONU. ¿Ya? Lo que Estados Unidos está haciendo hoy día en este momento con la inmigración, Europa lo debería haber hecho hace 15, 20 años atrás. Sí, claro. Hoy día ya no tiene vuelta atrás Europa. Está horrible. Pero tú aquí los puedes echar todavía, po. Claro, a lo que yo voy justamente a ese punto. Para mí la definición de país, si yo tengo que definir un país, lo defino por los ciudadanos del país, por las costumbres, por las tradiciones, por los valores. ¿Ya? Eso es lo que para mí define un país. Las fronteras definen los límites soberanos de ese país. Cuando tienes un país de 15 millones de habitantes y le metes 4 millones de inmigrantes en pocos años, ese país pierde su identidad como país. Y lo revientan. Claro, y si a eso le sumas que la gran mayoría de los chilenos, como lo conversábamos con Omar, que está acá en el chat ayer, le sumas que el mismo chileno empieza a adoptar nombres, en vez de llamarle plátano, al plátano le llaman de manera caribeña y ese tipo de cosas, el mismo chileno está destruyendo su país. ¿Sí? Y es muy difícil que ese chileno que no es capaz de defender su manera de pensar, vaya a ser capaz de defender su manera de votar. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa. Es que lo que pasa es que ahí hay que hacer un trabajo bastante, y lo que decía Jorge es cierto, en lo que él definió respecto de los actuales parlamentarios, hacer ver por qué están haciendo mal la pega, porque hay que no los van a elegir. Y en cuanto, nosotros somos un país de migrantes. Chile se formó con migración. Sí, pero era otro tipo de migración. No, por eso te digo. Era una migración que venía, hacía lo que tenía que hacer y se integraba. Estos no se integran. Por eso te dije de que nosotros necesitamos migrantes en Chile, pero que nosotros elijamos qué tipo de migrante y con qué tipo de profesiones. Pero los que están actualmente, los que llegaban a partir del 2018 hacia adelante, que están en forma irregular, todos para afuera. ¿Qué pasó con los peruanos? Acuérdate que en los 90 llegaron los peruanos y los odiaban. ¿Sí? Llegaron los bolivianos y los odiaban. Llegaron los argentinos y los odiaban. La mayoría se volvió a Perú y los que se quedaron trabajando, pero no delinquiendo. Estoy hablando de la mayoría. Ahí, así como hay chilenos que delinquen, hay peruanos, colombianos, venezolanos, etcétera. Pues no, yo conozco muchos venezolanos. Yo en la universidad yo tenía muchos alumnos que eran venezolanos. Estoy hablando del 2015, 2016, 2017. Pero era gente que venía a integrarse, venía a estudiar, de padres profesionales y todo lo demás. Si eso está bien, si lo que hay que deshacerse es de la mala migración, de todos estos sinvergüenzas. Imagínate, en Chile nadie conocía lo que era el sicariato. No. Eso lo veíamos en la película. Ya. Hoy día es pan de cada día. Y fíjate que lo más grave, que el gobierno acomoda las cifras. No sé si ustedes vieron el último informe del porcentaje de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este gobierno, el primer año, un 6,7%. El segundo y tercer año, o sea, el segundo año, un 6,5%. Ahora lo habían bajado al 6%. Claro, ¿sabes tú por qué? Porque para poder sacar ese porcentaje, tú tienes que dividir la población censada. Ya. Y lo que son 18.500 personas. O sea, 18.500.000 personas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Dividió la población proyectada, que son más de 20 millones de personas. Obvio, pues, si los mismos asesinatos lo divides por más gente, te va a resultar 6,0 como puso el gobierno, un 6%. Y si tú lo divides por el censo, que lo hizo este gobierno, el censo, te da un 6,5. ¿Te fijas, no? Y medio punto mucho. Pero nadie dice nada.
No, ¿cómo que no? Yo estoy viendo que los diputados y los senadores de Chile Vamos están dándoles como caja, weón. Eso es, jóvenes. ¿Algo más? Terrible. Gracias No, por los jóvenes. agregar nomás que la gente inmigrante siempre, siempre y en todo el mundo, cuando llega a esos países, siempre va a tender a habitar el centro de las ciudades, el centro del país. Eso es normal. Por eso están en Santiago, están en las ciudades grandes y no hay mucho en las periferias. Ya, migratoriamente está clarito. Bueno, vamos terminando. Ricardo, siempre cerramos con un pensamiento. Porque yo antes le decía con tus últimas palabras, y decente me decía, no, si no se va a morir. Así que con un pensamiento, cuéntanos, ¿cuál es la esperanza? Y después con la Paulina y con Jorge y me despido yo. Más que un pensamiento, de esperanza veo poca, pero te voy a decir una cosa que es cierta. Acuérdense que les dije, de Chile Vamos hacia allá, son todos de izquierda. El que romantiza a la izquierda es porque no tiene corazón. Y el que vota por la izquierda es porque no tiene cerebro. Así es. Exactamente. Se lo copia a Putin. Ya. Se lo dice. Oye, no, mira, yo las cosas no las veo fáciles. Hoy día este país, que vuelvo a insistir, está en un grave riesgo, de verdad, solo depende de cada uno de los chilenos. No esperen a Superman, no esperen a la Mujer Maravilla, ninguno de esos va a llegar. El Mesías tampoco. Depende de cada uno de nosotros los chilenos. Y si no somos capaces de darnos cuenta del riesgo que estamos, les deseo que les vaya bien, porque afortunadamente yo estoy más cerca del Parque del Recuerdo que de otra cosa. Así que eso me tiene tranquilo. Muchachos, un agrado de haber estado con ustedes. Lo pasé increíble. Así que muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a la gente en el chat, muy cariñosa. Y espero que haya sido un buen conversatorio. De todas maneras, yo traduciría lo último que tú acabas de decir ahí, que la libertad no está en la persona que... La libertad de una nación no depende... O sea, depende de sus ciudadanos, no de quién la dirige. Entonces, para eso hay que saber votar, no. Es lo único. Eso es. Nada más. Paulina. Hoy quiero agradecer a Ricardo por haber estado con nosotros. La verdad es que, como él comentó, yo creo que todos nos metimos mucho más en todo este proceso el día del estallido terrorista. Tratamos de hacer lo mejor para Chile. Al final ni siquiera era para uno, sino que era para Chile y sus ciudadanos, digamos, no era pensando en uno. Y la verdad es que hay que seguir. Yo estoy absolutamente de acuerdo que cuando uno esté en el patio de los Callados con las patitas para adelante, ahí uno termina de hacer la labor. Hay que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, porque esto ya trasciende mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestros hijos. Y yo quiero que mi gente viva en un país que sea libre, en un país que sea bueno y que esté sano. Así que invito a todos a que meditemos, pensemos y evaluemos qué es lo que queremos para Chile. Pensando bien y sabiendo lo que queremos para Chile, créanme que va a ser lo mejor para los nuestros y para uno también. Agradecer el cariño a la gente. Hoy día estuvo el chat con mucho cariño y
y bien motivado, así que agradecerles eso y a mis super chicos, gracias por este viernes otra vez, mi cita de los días viernes. Estaba un poquito ahí apagado pantalla, pero escuchándolo porque he estado con mis nietos, así que había que apagar un ratito la pantalla, pero escuchándolos con mucha atención. Y Ricardo, otra vez, muchas gracias. Ojalá puedas participar con nosotros de nuevo en la medida que vayan avanzando las noticias, que en este país no cuesta mucho, porque a cada rato tenemos novedades. Sale una cosa y después sale otra. Y sale un cagazo a la izquierda y aparece la Katy Barriga. ¿Se han dado cuenta o no? Es como la Katy Barriga ahí, el peón que mueven para tapar las otras cosas. Y buen fin de semana para todos. Y abrigarse que está haciendo frío. Exactamente. Don George. Quiero agradecer a Ricardo Martínez, coronel en retiro del ejército, ¿no? Sí. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muy interesante. Coincidimos casi en un 90% en el pensamiento. Y eso es muy agradable de ver en patriotas que están, aunque tú te parezca que está mal usada la palabra, pero a mí me gusta decir patriota, cuando las personas tienen en su corazón a nuestra patria, a nuestro país, a nuestros ciudadanos. Fíjate que a mí siempre me gusta decir que a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todos los desencuentros, somos todos chilenos, somos todos hermanos y somos todos necesarios. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos entre todos y querernos mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Quería colocar aquí el comentario de Janet. Darte la bienvenida al final del programa, Janet. Gracias por estar con nosotros. Te queremos mucho y reafirmarte que el sacrificio de tu marido obviamente fue por la patria y los que nos sentimos chilenos de corazón lo entendemos así y lo apreciamos de esa manera 100%. 100%. Sí. Así que un abrazo a la distancia. Espero que no esté muy frío por donde estás. Despedirme de todos ustedes para contarles que la semana que viene no hay programa el día jueves en el canal Centinela Patriota, producto de la Semana Santa. Nosotros tampoco vamos a tener programa debido a la misma razón. Muchachos, ¿Ah? los dejo. Ya, listo, Ricardo, gracias. Chao, Así buenas noches. que nos vemos la semana subsiguiente. ¿Okay? Un abrazo a todos, cuídense y estamos viéndonos por 2 semanas. ¿Okay? Feliz Semana Santa. Sí, pues, Sáquense los cachitos y pónganse la aureola. Usted, oiga, yo siempre ando con mi aureola. Y usted dice que estaba cuidando a los nietos, yo creo que estaba haciendo un en vivo. No. Ya, chao chicos, cuídense, adiós. Chao, cuídense, buen fin de semana, besitos. Chao. Chao.